Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar un like en este video. Bar Baghdad sorprende con confesión inesperada, ¿realmente terminó lo que todos pensaban eterno? El mundo del espectáculo se vio sacudido esta semana cuando el reconocido artista Bar Baghdad apareció en un evento íntimo y dejó a todos sin palabras. La prensa y los fanáticos no tardaron en difundir un video donde se escucha claramente a Baghdad decir la frase que ahora circula en todas las redes, Bitine inansam baili setin hersekti. En español, aunque creyera que terminó, lo que sentí era real. Lo impactante no fue solo la frase en sí, sino el contexto en el que la dijo. Durante la proyección de unas imágenes muy personales, Bar no pudo contener la emoción. Su mirada fija en la pantalla, sus manos temblando ligeramente y esa voz quebrada hicieron que el público enmudeciera. Una espectadora comentó emocionada, nunca lo vi tan vulnerable, parecía que hablaba desde lo más profundo de su corazón. Al terminar la proyección, un periodista le preguntó directamente si esas palabras iban dirigidas a alguien en particular. Baghdad, con una sonrisa tímida y un silencio prolongado, respondió, a veces las emociones no necesitan destinatario, simplemente existen. Esta declaración abrió un sinfín de interpretaciones. Se refería a un amor del pasado, a un proyecto artístico o a una etapa de su vida que ya concluyó. En medio de esta controversia, algunas celebridades cercanas a él dieron sus opiniones. La actriz Elif Kaya, amiga íntima de Bar, declaró en un programa de televisión, lo conozco desde hace años, y sé que cuando habla así, lo hace con sinceridad. Bar no inventa historias para llamar la atención, él siente de verdad. Estas palabras reforzaron aún más la idea de que la confesión tenía un trasfondo emocional profundo. Pero no todo quedó en declaraciones. Horas después, en redes sociales, Bar publicó una imagen en blanco y negro acompañada únicamente de un corazón roto y la misma frase que había pronunciado. Sus seguidores reaccionaron masivamente, llenando los comentarios de mensajes de apoyo y especulaciones. Una fan escribió, Bar, todos hemos sentido ese vacío. Gracias por mostrarnos que incluso las estrellas tienen heridas. Los medios no tardaron en acercarse a otros colegas del artista. El cantante Murat Teren, quien compartió escenario con Baghdad el año pasado, comentó, Bar siempre fue intenso en sus emociones. Creo que lo que dijo refleja una verdad que todos entendemos. El amor, aunque termine, deja huellas que nunca desaparecen. La situación tomó un giro aún más interesante cuando, en una entrevista posterior, Baghdad fue confrontado con rumores sobre una posible reconciliación con una expareja. Sonriendo, respondió de manera enigmática, las historias nunca se cierran del todo, siempre hay capítulos que permanecen abiertos. Esta respuesta, lejos de aclarar, generó aún más intriga entre el público. Las especulaciones continuaron creciendo a medida que los programas de entretenimiento comenzaron a dedicar largos segmentos a analizar cada gesto, cada palabra y cada publicación de Bar Baghdad. Algunos expertos en lenguaje corporal señalaron que la manera en que evitaba la mirada de los periodistas y su tendencia a morderse los labios revelaban un conflicto interno. Otros, en cambio, insistieron en que se trataba simplemente de un recurso artístico para mantener a su público intrigado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de debate abierto. Miles de usuarios compartían teorías, desde la idea de que Bar hablaba de un amor imposible hasta suposiciones sobre un proyecto cinematográfico autobiográfico en camino. Los hashtags relacionados con su frase alcanzaron las primeras tendencias en cuestión de horas, demostrando el enorme poder de convocatoria que todavía ejerce sobre sus seguidores. Muchos admiradores se identificaron con sus palabras.
Aunque no sepamos a quién se lo dijo, todos hemos sentido eso alguna vez, escribió un usuario en Twitter. Otro añadió, lo que hace especial a Bar es que convierte su dolor en arte y su arte en algo universal. La familia del artista no tardó en aparecer en los medios. Su hermana menor, Aisé Bactas, dio una breve entrevista donde expresó, Bar siempre fue alguien muy sensible. Lo que ven en el escenario es real, no hay diferencia con la persona que conocemos en casa. A veces la gente olvida que detrás de la fama hay un ser humano con emociones intensas. Estas palabras. Más allá de lo personal, el comentario de Bactas comenzó a interpretarse también como un movimiento estratégico dentro de su carrera artística. Críticos musicales analizaron que la frase y su impacto podrían estar relacionados con el lanzamiento de un nuevo álbum. No sería la primera vez que un artista utiliza sus emociones como antesala de una obra, afirmó el periodista cultural Carlos Méndez. Según rumores, Bactas estaría preparando un disco con tintes melancólicos, inspirado en sus propias vivencias. En paralelo, medios turcos informaron sobre una posible colaboración con la cantante internacional Laura Gómez, conocida por sus baladas de desamor. Ambos fueron vistos saliendo de un estudio de grabación en Estambul, lo que aumentó las especulaciones. Aunque ninguno de los dos confirmó la noticia, la posibilidad de un dúo fue recibida con entusiasmo por los fanáticos. Lo que resulta innegable es que, con esta confesión inesperada, Bar Bactas logró conectar con una parte muy íntima del público. Su capacidad para mostrarse frágil lo convirtió, paradójicamente, en un símbolo de resiliencia. En un mundo donde las celebridades suelen mostrarse perfectas e inalcanzables, su sinceridad ofreció un respiro de autenticidad. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué sigue? ¿Un nuevo amor, un proyecto artístico revolucionario, o simplemente una etapa de introspección? Mientras tanto, sus seguidores esperan con ansias la próxima aparición pública del cantante, convencidos de que, sea lo que sea, vendrá acompañado de nuevas revelaciones. Lo cierto es que la frase aunque creyera que terminó, lo que sentí era real ya quedó inmortalizada no solo en la memoria de sus fans, sino en la cultura popular. Se convirtió en un mantra compartido, en un recordatorio de que las emociones, aunque dolorosas, tienen un poder transformador. Con cada silencio, con cada gesto enigmático, Bar Bactas sigue escribiendo una historia que mezcla arte, vida y sentimiento. Una historia que, lejos de terminar, apenas parece estar comenzando. Queridas seguidoras, ¿qué piensan ustedes? ¿Se trata de un mensaje oculto para alguien en particular o simplemente de una reflexión sincera sobre la vida y los sentimientos? No olviden dejarme su opinión en los comentarios, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle de las próximas noticias del mundo de las celebridades. Nos vemos en el próximo video.